Antes de adentrarnos en los detalles más impactantes de este episodio, asegúrate de suscribirte a Bombazos VIP y activar las notificaciones, porque lo que estamos a punto de desvelar te mantendrá al borde de tu asiento. El reciente episodio del 21 de julio del afamado Desafío Siglo XXI ha dejado a la audiencia boquiabierta, y con justa razón, justo cuando los competidores parecían haber encontrado su ritmo, y las diferentes casas establecían jerarquías de liderazgo bien definidas. El programa desveló su jugada más audaz, trastocando una vez más el tablero. Fuimos testigos de una victoria innegable, una estratagema sutilmente disfrazada de traición y un acto de autosacrificio que resonó profundamente en el seno de los equipos. Esto no es una mera recapitulación, es el verdadero tapiz emocional que se tejió ayer en el box rojo, en las residencias de los participantes y en sus propias almas. La jornada inició con una contienda clásica de sentencia y bienestar, pero con una modificación que, aunque inicialmente parecía intrascendente, resultó ser crucial. 4 escuadras, un terreno resbaladizo por el agua y la tensión palpable en el ambiente. Alfa, Beta, Gamma y Omega irrumpieron en la arena con una sed insaciable de triunfo, pero también con mucho en juego. La dinámica de esta prueba exigía recuperar esferas bajo una estructura metálica de la cual caía agua incesantemente. Los hombres debían propulsar los balones, mientras las mujeres luchaban por su posesión. El equipo que lograra introducir 5 esferas en el cesto reglamentario se alzaría con la victoria, obteniendo no solo las anheladas comodidades, sino también el temido poder de emitir sentencias. Desde el pistoletazo inicial, Alfa exhibió su poderío. Leo, Lucho, Manuela, Grecia y Satya actuaron con una coordinación impecable, movimientos veloces y una concentración absoluta. Cada acción parecía meticulosamente ensayada. Aunque Beta intentó marcar el ritmo y Omega desplegó su acostumbrada potencia bruta, fue Alfa quien logró consolidar una ventaja que no cedería. La escuadra morada se impuso con una claridad aplastante, mientras que Gamma, para sorpresa de muchos, aseguró la segunda posición. Esta vez, el triunfo de Alfa conllevaba más que simples lujos. Les confería la facultad de designar los infaustos chalecos de sentencia, sellando así el porvenir inmediato de sus adversarios. Sin embargo, lo más perturbador no se manifestó en el box, ni de forma inmediata tras la prueba. Al regresar a su morada, la celebración de Alfa se transfiguró en una palpable tensión. Leo, el líder del conjunto, no manifestaba alegría, no por el desarrollo de la prueba, ni por el esfuerzo invertido, sino por una determinación que arrastraban desde jornadas previas, la concesión de comodidades a Gamma. Sí, Alfa, en un movimiento estratégico, había compartido recursos con la escuadra naranja. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Que Leo no lo aceptó. En un careo directo, recriminó a sus compañeros masculinos haber actuado sin su consentimiento, haber otorgado una ventaja sin comprender que esto podría volverse en su contra. Fue entonces cuando la situación estalló. Lucho y Leo, 2 pilares fundamentales dentro de Alfa, comenzaron con indirectas, que rápidamente escalaron a críticas más explícitas. Se hizo evidente que el equipo morado estaba fragmentado, no en su cohesión física, sino en su armonía emocional y estratégica. Por un lado, aquellos que consideraban que ceder privilegios podía allanar el camino para alianzas tácticas. Por el otro, quienes sostenían que el desafío no se conquista mediante dádivas. Este altercado, aunque efímero, dejó una impronta que no se desvanecerá con facilidad, y el público lo percibió con agudeza. En las plataformas digitales, los comentarios oscilaban entre Leo tiene toda la razón y Alfa se desintegrará desde dentro. Y mientras Alfa se resquebrajaba bajo el peso de su propio orgullo, en la morada de Gamma reinaba la incertidumbre. Eran conscientes de que los chalecos llegarían. Sabían que alguien tendría que afrontar la sentencia. Y cuando Leo apareció con los 2 chalecos en mano, lo que aconteció superó cualquier pronóstico. El primero en reaccionar fue Rata. Sin que mediara palabra alguna, se adelantó y proclamó: «Yo lo tomo», así, sin vacilación. Asumiendo la sentencia como un escudo para salvaguardar a otro, el equipo se sumió en un silencio sepulcral. Luego, Isa, con lágrimas contenidas, emuló su acción.
No esperó a ser señalada. Dio un paso al frente y se colocó el chaleco femenino. Esto no fue una estratagema. Fue un acto de sacrificio, pura emoción. Fue proteger a los suyos, incluso a sabiendas de que el riesgo inherente era la eliminación. El equipo Gamma, que ya estaba mermado por sentencias anteriores, recordemos que Chris y Rosa ya estaban marcados, ahora sumaba 2 más. Rata e Isa, 4 sentenciados en una misma casa, 4 individuos cuya permanencia peligraba en el próximo desafío a muerte. Y sin embargo, lo que se manifestó en ese instante fue una profunda unidad. No olvides suscribirte a Bombazos VIP para no perderte ningún detalle crucial de estos momentos de alta tensión. Lloraron, se abrazaron y no hubo quejas, solo respeto. Respeto por aquellos que tuvieron la entereza de dar un paso al frente cuando bien podrían haberse mantenido al margen. De forma paralela, Miriam y Julio, integrantes del equipo Omega, también permanecen sentenciados. Esta configuración augura un desafío a muerte de una intensidad inusual. 3 escuadras involucradas, 6 almas pendiendo de un hilo. Pero el episodio no concluyó ahí. Restaba aún una escena para el análisis. Alpha, en su rol de equipo victorioso, tenía el derecho de asignar ciertas comodidades, y en un gesto que pocos lograron descifrar por completo, decidieron conceder a Gamma acceso al salón principal de su residencia, una especie de premio de consuelo, pero quizás también un guiño, una sutil indicación de que si ustedes ceden por nosotros, nosotros también los respaldamos. Estamos ante una alianza. Alpha y Gamma unirán fuerzas contra Beta y Omega. ¿O fue simplemente una maniobra para apaciguar las aguas? Aún no lo sabemos con certeza. Lo que sí es innegable es que, tras ese acto, en las redes sociales comenzó a circular la noción de que se está gestando un nuevo bloque de poder, que Alpha, a pesar de sus disensiones internas, sigue ejerciendo su influencia, que Gamma, pese a su aparente fragilidad, posee un valor inestimable, y que Beta y Omega podrían quedar atrapados en medio de una guerra fría velada por cortesías. Lo que sí podemos afirmar es que este capítulo marcó un antes y un después. En el desafío, las pruebas son importantes, sí, pero lo que verdaderamente impulsa el juego es lo que acontece fuera del box. Las decisiones, las conversaciones, las emociones. Y ayer fuimos testigos de un crisol de ellas. Una victoria irrefutable, un conflicto interno que podría escindir a un equipo, un sacrificio conmovedor y una jugada de ajedrez que podría alterar el rumbo del programa. Y si esto fue solo el comienzo de la semana, imaginen lo que nos deparan los próximos días. Mientras la escuadra Alpha intentaba asimilar una victoria que no les sabía del todo a gloria, las repercusiones del desencuentro entre Leo y Lucho empezaron a manifestarse como una carga ineludible. Leo, que se había erigido como un líder innato por su destreza física y claridad estratégica, ahora veía su autoridad cuestionada por sus propios métodos. Algunos dentro del equipo lo respaldaban, es cierto, pero otros comenzaban a fruncir el ceño, pues el mero triunfo no es suficiente cuando la confianza se erosiona desde adentro. En su fuero interno, Leo estaba convencido de que haber concedido comodidades a Gamma días atrás había sido una equivocación estratégica, pero sus compañeros no compartían esa perspectiva. Para Manuela, Grecia e incluso Satya, aquello fue una determinación diplomática, un gesto que, quizás a futuro, contribuiría a contener una confrontación directa con un equipo tan emocional como Gamma. El problema radicó en que Leo no solo censuró la decisión, sino que lo hizo con un tono impositivo. No hubo un diálogo, sino una recriminación. Y eso, en un ambiente donde todos soportan una presión física, hambre, agotamiento y ansiedad, puede desmantelar una estructura en cuestión de segundos. Mientras tanto, en Gamma la atmósfera era completamente diferente. Tristeza, sí. Nerviosismo también, pero una sensación de dignidad rara vez vista en el desafío. No te olvides de suscribirte a Bombazos VIP si disfrutas de este tipo de análisis profundo. Rata no es precisamente un competidor de perfil bajo. Es tenaz, vigoroso, algo impulsivo, pero su acto de colocarse el chaleco de forma voluntaria transformó por completo la percepción que muchos tenían sobre él. No lo hizo por las cámaras,
Lo hizo por su equipo, por Mencho, por Yudisa, por Rosa, por Chris, por todos, y en especial para que Yudisa, que ha venido arrastrando un desgaste físico y emocional considerable, no tuviera que soportar una presión adicional. Isa, por su parte, ha demostrado ser una de las concursantes más sensibles, pero a la vez más equilibradas del desafío. Cuando optó por ponerse el chaleco femenino, las lágrimas no tardaron en brotar. Pero no lloraba por miedo, lloraba por la carga emotiva de saber que podía partir, que quizás no regresaría a la casa, pero también porque comprendía que su sacrificio era una manifestación de amor por el grupo. En Gamma no hay lujos, no hay estrategias complejas. Hay corazón, y eso, aunque no siempre se traduzca en victorias, genera una conexión profunda con el público. Y el público, no lo olvidemos, está atento a cada detalle. En las redes sociales, las imágenes del momento en que Rata e Isa aceptaron los chalecos sin objeciones se viralizaron de inmediato. Miles de mensajes aplaudieron su gesto. Algunos incluso comenzaron a referirse a ellos como los verdaderos líderes de Gamma, porque el liderazgo no siempre reside en quien habla más o impone su voluntad con más fuerza. A veces liderar es dar un paso al frente cuando nadie más se atreve. La tensión, sin embargo, se intensificaba, pues con 4 sentenciados en Gamma y 2 en Omega, el próximo desafío a muerte se vislumbra como uno de los más arduos de esta temporada. Y si hay algo que el público ha aprendido, es que en el box negro todo es posible. La prueba no perdona errores, no hay margen para la incertidumbre. Y cuando 4 compañeros del mismo equipo se enfrentan entre sí para evitar la eliminación, las emociones colisionan con la lógica. ¿Cómo competir al máximo sabiendo que, si ganas, envías a tu propio amigo o amiga a casa? ¿Cómo no dudar por un instante cuando ves que quien se rezaga es quien se ofreció por ti? Pero eso es el desafío, y por eso cautiva, porque más allá de la fuerza física, pone a prueba los dilemas morales, los límites de la estrategia y la verdadera esencia del compañerismo. Lo que ocurre en el box negro trasciende la pantalla. Es un reflejo de la vida misma. A veces es imperativo tomar decisiones arduas, y no siempre prevalece el más fuerte. A veces gana el más sereno, el más calculador, o simplemente aquel que no se deja vencer por la emoción. En la morada de Omega, en tanto, la preocupación era de otra índole. Miriam y Julio permanecen sentenciados desde el ciclo anterior. No hubo dramatismo ni lágrimas en su momento, pero ahora, al observar cómo Gamma se recompone emocionalmente a pesar del golpe, Omega comienza a percatarse de que quizás su aparente frialdad los está distanciando del público y de la empatía general. Porque, querámoslo o no, en este juego también influye la narrativa. Y el equipo que se muestra humano, que padece, que lucha por los suyos, suele recibir mayor respaldo, incluso cuando pierde. Potro y Camilo, las figuras prominentes de Omega, han optado por una estrategia más técnica, pero eso podría ser su punto débil, porque si en el próximo desafío a muerte Julio o Miriam resultan eliminados, el equipo se verá mermado no solo en número, sino en cohesión. Ya lo hemos presenciado en temporadas pasadas. Una escuadra puede ser formidable físicamente, pero si no se sustenta emocionalmente, termina desmoronándose desde adentro. No te olvides de suscribirte a Bombazos VIP para seguir de cerca cada giro inesperado de esta competencia. Y es en este punto donde todo comienza a moverse como una compleja partida de ajedrez. Alpha, que hasta ahora había ejercido un dominio con cierta superioridad, empieza a fracturarse. Gamma, que parecía la más vulnerable, exhibe temple y cohesión. Omega, que era un bastión en las pruebas, comienza a perder fuerza emocional. Y Beta ha permanecido en un segundo plano, pero no por ello ajena al juego. Abraham y Hero, sus piezas más visibles, han estado analizando la coyuntura, y si algo es seguro es que no permanecerán de brazos cruzados. El episodio del 21 no nos reveló todo lo que está por venir, pero sembró las semillas. La fisura en Alpha podría explotar si Leo no modifica su forma de comunicarse. En Gamma, los sacrificios no serán sostenibles si continúan perdiendo. Y en Omega se necesitará más que músculo para mantenerse en la contienda, porque el desafío está ingresando en una etapa donde las emociones ya no pueden disimularse.
Todo se percibe, todo pesa, y todo puede transformarse en cuestión de segundos. Y así, con esa amalgama de estrategia, abnegación, sentimientos encontrados y conflictos internos, concluyó un capítulo que dejó a todos en vilo. Porque no hubo una eliminación, no hubo pruebas individuales, pero sí algo más trascendente. Decisiones que definirán el destino de más de un participante. Y eso, para quienes seguimos el programa desde hace años, sabemos que es el verdadero corazón del desafío. Con el avance de los minutos y el ocaso del día, las residencias del desafío siglo XXI se transformaron en auténticos santuarios de introspección. No fue una noche cualquiera. No hubo algarabía, ni chanzas, ni exclamaciones. Lo que flotaba en el ambiente era la nítida conciencia de que esta contienda ya no se limita a la mera destreza física de correr, escalar o levantar peso. A partir de este instante, cada determinación, cada vocablo pronunciado y cada mirada pueden determinar la permanencia o la eliminación. Y eso es una carga considerable. En la morada de Gama, el silencio se erigió en un lenguaje elocuente. Rata, quien había sido el primero en asumir el chaleco con una firmeza que velaba el miedo subyacente, permaneció largo rato con la vista perdida en el vacío. No articulaba palabra, no esbozaba sonrisa alguna, solo meditaba. Estaba dispuesto a abandonar la competencia, había obrado correctamente al ofrecerse, y aunque por fuera mantenía la compostura de un líder indomable, por dentro sabía que su futuro pendía de un hilo precario. Isa, en cambio, halló consuelo en Yudisa. La tomó de la mano, se sentaron juntas y compartieron un llanto. No era solo tristeza, era agotamiento, era angustia, era el peso emocional de la incertidumbre. Sabían que, a partir de ese momento, todo podía dar un vuelco, que lo que habían edificado con tanto esfuerzo podía desmoronarse en un par de minutos. Sin embargo, también eran conscientes de que, pase lo que pase, habían permanecido fieles a sus principios. Y eso, al final de cuentas, tiene un valor superior a una victoria. En Alfa, Leo no cedía en su postura. Se mantuvo inquebrantable en su convicción. El desafío se conquista con estrategia, no con sentimentalismos. Pero sus argumentos empezaban a carecer de sustancia. El resto de la escuadra, particularmente Manuela y Satya, lo escuchaban en silencio, sin refutarlo, pero tampoco brindándole su apoyo. Y es que cuando la energía de un colectivo se fragmenta, no siempre es necesario alzar la voz. A veces basta con el mutismo para que alguien sepa que ya no cuenta con el mismo respaldo incondicional. Lucho, por su parte, mantenía una distancia prudente. No anhelaba más altercados, pero era consciente de que si la tensión con Leo no se disipaba, Alfa podría autodestruirse desde sus cimientos. Lo que habían logrado hasta el momento, privilegios, victorias, estima, podía desvanecerse si no encontraban la vía para conciliar sus discrepancias, porque el desafío es tan exigente físicamente como emocionalmente, y si los cimientos se resquebrajan, ninguna fuerza es capaz de salvarlo. Mientras todo esto se desarrollaba, en la morada de Omega el ambiente era otro, gélido, calculador, casi aséptico. Miriam y Julio, los sentenciados, no exteriorizaban temor, pero sí una notoria incomodidad. Percibían que carecían de una red de apoyo emocional que los sustentara, que sus compañeros estaban más absortos en las próximas pruebas que en su propio bienestar. Y aunque Potro y Camilo intentaron disimularlo con palabras de aliento, la distancia emocional era innegable. En Omega no hay cabida para la fragilidad, y eso, en momentos de crisis, puede convertirse en un arma de doble filo. Es vital que te suscribas a Bombazos VIP para mantenerte al día con todas las revelaciones y giros de este intenso desafío. Y entonces, entre residencias divididas, estrategias silenciosas y sacrificios que infligían dolor, el programa culminó el día con una advertencia ominosa. Se avecina uno de los desafíos a muerte más cargados de tensión hasta la fecha, porque no solo hay 6 sentenciados. Hay 6 narrativas, 6 individuos con motivaciones, con familias, con aspiraciones disímiles, y solo 4 emergerán ilesos del box negro. 2 se marcharán, y con ellos se irá una porción del alma del desafío. La interrogante que ahora flota entre los seguidores del programa es: ¿vale la pena? Algunos afirmarán que sí, que la honorabilidad, la lealtad,
La coherencia con los propios valores tienen un peso superior al resultado final. Otros, con una perspectiva más pragmática, arguirán que el desafío es una contienda individual, que cada uno debe velar por su permanencia y que los sentimientos son una trampa insidiosa. Y ese debate, ese dilema ético, es precisamente lo que permite que el programa establezca una conexión tan profunda con la audiencia, porque nos confronta con las mismas preguntas que encaramos en la existencia cotidiana. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ceder por los demás? ¿Qué sacrificios realizarías por tu colectivo? ¿Cuándo es el momento de anteponer tu propio bienestar? Y aquí, en el epicentro de toda esta vorágine, el público comienza a tomar partido. En las redes, los hashtags se propagan con celeridad. Almohadilla Fuerza Gama, almohadilla Rata es líder, almohadilla Isa Valiente, almohadilla Leo divide, almohadilla Desafío a Dolor. Opiniones encontradas. Análisis por doquier, teorías sobre alianzas venideras, sospechas de futuras traiciones, porque el juego no solo se disputa en el terreno de juego, sino también en la psique de quienes lo siguen con fervor. Y para quienes nos hemos comprometido a relatar lo que el programa no siempre exhibe en pantalla. Sabemos que lo verdaderamente valioso reside en esos instantes íntimos, en el gesto de una mano que se aprieta, en una lágrima que no se enjuga, en una frase que se pronuncia entre susurros, porque ahí es donde se revela la verdadera esencia del desafío. Y si algo quedó meridianamente claro en este capítulo, es que las próximas semanas no serán apacibles, que el desafío ha entrado en una fase donde las emociones dolerán más que los impactos físicos, que los participantes deberán elegir una y otra vez entre lo correcto y lo conveniente, y que nosotros, los espectadores, no podremos apartar la vista ni por un solo segundo. Así que si has llegado hasta este punto, si has sentido que este capítulo te conmovió profundamente, si experimentaste la cólera de Leo, la melancolía de Isa, el orgullo de Rata, la incomodidad de Julio o la frustración de Lucho, entonces ya comprendes por qué el desafío es mucho más que un simple programa de televisión. Es un espejo, una alegoría, una prueba no solo para ellos, sino también para nosotros. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Bombazos VIP porque esta historia apenas comienza. Y créeme, lo que se avecina te dolerá, te emocionará y te sorprenderá más de lo que jamás imaginaste. Gracias por acompañarnos hasta el final. Comparte este video si te impactó, si crees que más personas deben ser testigos del sacrificio de Gamma, la tensión en Alpha y el porvenir incierto de Omega. Nos encontraremos en el próximo capítulo, porque esto apenas está tomando vuelo.